10:06 de la mañana y como vemos ya ahí en la camarita de nuestra página web www.fmroxarate.com.ar estamos ya con nuestras dos invitadas, docentes, licenciadas en educación, docentes de artes audiovisuales, sí, como es acá Maribel Rosich, que la tenemos acá, la ven en la cámara, saluda a la cámara Maribel, ahí está. Y Laura Iturria también, que bueno, han sido alumnas nuestras, o vos, tu caso Laura, vos no sé. Y bueno, el otro día estuvimos juntos, si bien vos estabas virtualmente, en un programa de televisión hablando esto de engendro, como digo yo, de las escuelas voucher. Me pareció oportuno, nos pareció acá con Jorge, que lo repitiéramos de alguna manera esta charla con ustedes acá en la radio. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Sí, justamente esto empezó de un grupo de docentes autoconvocados que decidimos dar una charla en la Biblioteca José Ingeniero para hacerlo en un espacio como más imparcial. Y bueno, tuvo buena repercusión porque parece que había bastante desinformación sobre el tema. Seguro. ¿Cómo ves vos, Maribel, también la cuestión educativa, los riesgos que estábamos, estos discursos? Hoy pasamos lo que dijo este futuro, esperemos que no, secretario de Educación de Milei, que habló, hizo una comparación bastante nefasta, sobre el nazismo, la Gestapo, ¿no? Sí, la verdad es que creo que una de las cosas que más nos convocó a nosotros para hablar fue este tema de que hay mucha desinformación, con cosas que nosotros dábamos por sentado, me parece, o que ya no sé si... saldadas. Claro, y bueno, me parece que es el momento como para plantear estos cuestionamientos y ver cosas que son más profundas, que van más allá de solamente el sistema de escuelas voucher, que fue incluso uno de los planteos que tuvimos en la charla, fue por qué se da esta discusión cuando Milei mismo ya dijo que es algo que va a largo plazo, que tal vez no se aplique en este momento. Me parece que da lugar a conversaciones que van mucho más allá de solamente estas políticas. Claro, el otro día hablábamos, Laura, te acordás que se planteó la discusión de la obligatoriedad, ¿no? Que es creo que más clave que quizás el tema de las escuelas voucher. Pensemos que nuestro sistema educativo se constituyó a partir de una ley, la ley 1420 en 1884, que fue, bueno, en parte del territorio, que en ese momento era el territorio nacional, y uno pensaba que desde ese momento en adelante teníamos justamente algunas cuestiones del contrato social que eran acordadas por los argentinos, como por ejemplo la obligatoriedad, que dentro de esa obligatoriedad también el liberalismo ocupó un rol central porque establecía derechos, pero esos derechos también venían acompañados de la obligatoriedad y la responsabilidad de educar a todos los ciudadanos argentinos. Bueno, en el día del debate que tuvimos en la Biblioteca José Ingeniero, uno de los estudiantes pregunta, ¿y por qué la obligatoriedad? Y en un primer momento nosotros nos quedamos como muy asombrados porque no podíamos creer la pregunta. Y después dijimos, bueno, si este es el debate que hay que dar, bueno, tenemos que empezar desde ahí. Y como somos docentes, podemos... ¿Y por qué la obligatoriedad? La obligatoriedad es parte justamente de un contrato social, como vos lo dijiste anteriormente, también hoy, forma parte de la necesidad de educarnos porque no es solamente una cuestión individual. No es que el individuo gane en educación individualmente, gana para la sociedad. Todas las sociedades educadas generan retribuciones al común de la sociedad. Entonces creo que partimos desde ahí. Y además porque tenemos una constitución donde todos lo tenemos que conocer y eso genera que tengamos ciertos acuerdos que son básicos para la convivencia. Sí, claro. Aparte, la obligatoriedad creo que tenía como función el darle la igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? Que en aquel momento... En aquel momento obligar al inmigrante que mande al chico al colegio, ¿no? Una gran revolución educativa por eso, ¿no? Pero sin embargo, escuchamos una entrevista no hace tanto de Milei en Chile que decía que era una aberración. Una igualdad de oportunidades, que en realidad, y le preguntaron, pero bueno, entonces es la ley de la selva, y bueno, que compite el mejor, o sea, más cerca del darwinismo social
No hay. No hay. Sí, sí. O de Raxel, peor todavía, me parece Sí. más cerca de Raxel que de Darwin, pero bueno. Bueno, Sí, y puede vos ser. fíjate que él se basa en lo que, en las ideas de Venegas Lynch, que es un poco su mentor, él mismo lo llama el profesor, uno de los pilares del liberalismo más ortodoxos de la Argentina, ¿no? Y Venegas Lynch ha criticado a Sarmiento, a Mitre y a Roca por el tema de Muy la... revolucionario, pues. No, claro, decía que eran ideas socialistas o Claro, por eso te estoy socializantes, diciendo. eran las ideas de Sarmiento. Cuando Mitre hablaba de esto que decís vos, ¿no? De la importancia, hay una libertad individual que hay que defender, pero también está la individual colectiva, porque somos todos parte de una misma nación, un mismo país, ¿no, Maribel? Sí, sí, sí. No, y estoy de acuerdo con esto de que me parece que lo que se está poniendo en juego también es este individualismo que va más allá de la vida en sociedad. O sea, sí, la libertad personal es importante, pero hay ciertos límites que tenemos que respetar. Claro. Sí, sí, es así. Probablemente el chico que te preguntó eso lo habrá pensado porque me obligan a ir a la escuela, ¿no? Bueno, lo ha tomado por ese lado, esa ¿no? pregunta básica de los pibes, ¿no? Claro. Yo no quiero ir a la escuela y mi viejo me obligan. ¿Por qué me obligan? Porque Sarmiento inventó la escuela. Otra de las cosas que a mí me parece interesante y sobre todo necesaria para este momento es cuando este chico sale en TikTok, en la escuela 3, que nos preguntábamos, ¿no? De ahí nació la nota, ¿no? Claro, Del cómo doctor ingresó Fenético. y demás. Lo que decíamos es, y le decía a los estudiantes, ven que cómo están las condiciones de la escuela, bueno, es por esto, es porque no hay libertad de elegir. Y ahí hay que desterrar la idea desde el llano. Pensemos lo siguiente, tenemos un Estado que financia a ciertas escuelas, universidades de nivel primario, secundario, y nosotros tendríamos que pensar, si les damos un voucher a todas las personas que están en el sistema educativo, entonces también les estaríamos dando un voucher, por ejemplo, a aquellas familias que van a una escuela totalmente privada. Imaginemos eso, hagamos un esfuerzo, digamos, mental para tener esa idea. Entonces, el que va a la escuela pública se desfinancia. ¿Qué quiere decir? Si vos, el Estado, le paga a un sector de la educación que ahora no le está pagando, se desfinancia. Entonces va a tener menos, esa escuela pública va a tener aún Claro. menos. Además, tenemos que pensar que hay un montón de funciones que le llaman la burocracia estatal que la cumplen a nivel central. Si la escuela también se tendría que encargar de eso, tendría más costo. Entonces no podría dedicarse a lo meramente pedagógico. Entonces hay un montón de cuestiones que no se dicen. Esto que vos decís es clave, porque una de las cosas que me decía alguna gente que nos escuchó el otro día, en la tele fue en este caso, decía, pero ¿cómo es la aplicación? Porque no se entiende bien cómo es la aplicación. Sí, la verdad no sabemos cómo es la aplicación, cómo lo aplicarías por esto que vos estás diciendo. ¿Cómo haces para financiar todo lo otro que tiene que ver con la escuela? Esto de generar o decirle a los padres o a los chicos, mira, vos con este voucher mágico vas a poder tener educación y no vas a tener la computadora rota que tenés en la escuela ahora. Aparte se la metió con la mejor escuela de técnica de Zárate, yo diría, sin desmerecer a ninguna, pero es una escuela que ha progresado mucho y siempre ha estado muy bien bancada, inclusive por la Fundación Roca. Digamos que es una escuela pública, pero con muy buena gestión. Pero ahí está la clave, ¿no? O sea, el no explicar bien cómo andarían estos vouchers y qué sería. ¿Cómo lo explicarías vos para que lo podamos entender llanamente? Por ahí lo puede explicar mejor O lo explica Laurita. Laura, que está un poquito más en tema, pero igualmente quería decir una cosa, que en la Es charla una también, conversación esto, en la charla también en un momento se planteó esta cosa, esta dicotomía de entre lo privado y lo público, y por qué lo público es mejor que lo privado. Y me parece que si vamos a dar una discusión tampoco podemos tomar esas posturas de decir, bueno, todo lo privado es malo, todo lo público es bueno y al Por revés, supuesto, ¿no? sí, Así que, bueno, nada, te doy el... No, que las escuelas voucher, cómo funcionan en otros lugares del mundo que justamente están dejando de funcionar, porque vemos que los resultados en las pruebas PISA, que son estas pruebas internacionales, No son buenos. han decaído, por ejemplo, en Suecia. Entonces, lo que se plantean son dos fórmulas. Una de las fórmulas es el Estado financia directamente a las escuelas, dependiendo la cantidad de matrículas, y otro es
financio a las familias que quieren ir a la escuela, aparte de eso, ¿no? Acá mi ley dice, los que quieren ir a la escuela... Claro, porque viene enganchado con la obligatoriedad o la no obligatoriedad eso. Entonces ahí hay detrás también otra lógica, porque al que no quiere, y lo digo entre comillas, entonces no lo tengo que financiar, porque como la educación pasa a ser un servicio y no es un derecho, yo no tengo que salir a buscar a nadie. O sea, directamente el que no quiera o el padre que no pueda mandar a su hijo por alguna causa, directamente el Estado se desentiende y ese niño que quizás tiene 6 años, porque la educación primaria empieza a los 6 años y no tiene la capacidad de decidir si puede ir o quiere ir a la escuela o no, directamente el Estado se desentiende. Y a veces muchos padres también en ciertas condiciones sociales no está por ahí en condiciones, es el Estado el que tiene que tratar de motorizar la cuestión educativa, y que yo, no sé si querías redondear algo. Justamente para crear la igualdad de oportunidades. Sin educación no hay igualdad de oportunidades. Eso es lo que no se entiende por ahí, digamos, esta cosa de se entiende desde el punto de vista de eso, ¿cómo no se va a entender? Claro, sí. Se entiende perfectamente lo que quieren. Y yo lo asocio, y lo dije el otro día también, con la cuestión laboral. Claro. Educación no obligatoria, el que quiere va a la escuela, el que no, y bueno, laburará a los 12 años. Va a haber flexibilización laboral. ¿No? Viste que ellos hacen hincapié y propaganda con los chicos de las aplicaciones, que les han hecho decir algunos, quiero tener libertad de trabajo también, ¿no? Aparte, si le dan un voucher a los padres van a elegir, entre comillas, dentro de la pública, las que se consideran mejor. Van a caer toda la 10, no va a ir nadie la 35, por ejemplo, ¿no? A mí se ocurren estas cosas que no... aparte lo dijo, escuela que no compite cierra. Claro, por Exacto. eso. Porque supuestamente hay una lógica desde la competición, pero también tenemos que pensar que si una escuela empieza a competir por la matrícula, entonces no va a tomar a cierta gente, porque dice, bueno, no, esta persona le sale más cara, o tiene tales dificultades. Estamos haciendo un esfuerzo intelectual para... No, sí, terrible. Sí, también el caso de las escuelas rurales, donde tenés 4 alumnos. Y las escuelas en La Rioja, en el Chaco, en el medio... Claro, porque hablamos de nuestro que lugar. Tienen cuatro pibes. Claro. Que hacen primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto con una sola maestra. Pero alguien me decía, no, la escuela del Tatu es del campo y tiene un montón de alumnos. Sí, pero es una escuela agropecuaria, técnica agropecuaria. Pero anda a una escuelita como decimos, del Chaco o de la isla donde van pocos chicos. La isla mismo, Cansárate. Que a veces la matrícula era gente que vivía en el continente, no era para el Y esto que señala Laura es muy importante, porque también hay una visión, digamos, de clase muy marcada muchas veces a la hora de plantear una escuela ante el público, por ejemplo en este caso, la oferta. Entonces, digamos, claro, no, este chico no nos conviene, porque viene de un barrio complicado, que venga, no lo inscribimos por más que venga con el voucher. Y además, si tenemos que pensar que todas estas escuelas compiten y hay un ranking, ¿no? Porque justamente el Estado que se encarga de alguna manera primero descentraliza con los vouchers y después centraliza con el ranking según los estándares que les da PISA. Entonces, ¿qué mide PISA? Prácticas del lenguaje y matemática. Entonces, el resto de las materias directamente no se dan. O sea, la escuela que quiere competir dice, no, mi escuela quiero que esté en el top del ranking. Entonces, directamente no voy a dar arte, no voy a dar inglés, por ejemplo, no voy a dar educación física, si no se miden. Entonces, también se empieza a seleccionar qué tipo de materias se van a dar y queda fuera todo eso, y eso repercute en no necesito entonces institutos de educación física, no necesito institutos de inglés, y toda esa gente ¿dónde queda? También hay que pensar qué va más allá, cuáles son las consecuencias indirectas de este tipo de medidas. Ni hablar de que a nivel legal no se podría implementar directamente. No, aparte de eso, no lo dicen, pero bueno, hoy hablábamos de esto de el forzamiento de la opinión pública hacia ciertas cosas y que terminen haciendo algunas cosas porque, bueno, lo van a forzar de otra manera, ¿no? Quizás. Sí, puede ser que, bueno, con algunas cuestiones que por ahí nos dormimos un poco, con conquista de derechos y todo, me parece que este tipo de políticas atentan contra eso, y nosotros decimos, bueno, ya es un derecho que tenés, un derecho adquirido, y es fácil sacarlo. Con derogar una ley y ya está. Sí, por supuesto.
Yo pensaba también en la escuela especial, ¿no? ¿Cómo trabajamos con la escuela especial en un sistema así tan de mercado? No, totalmente, quedan, o sea, creo que eso, desde la lógica del mercado, ni se piensan porque ya lo saben que quedan totalmente afuera, no les importa, esto es lo que hay que decir, No les directamente importa, no les no. importa. Había una directora general de escuela en la época de Dualde, al principio, Faría de Castro, que dijo que el Estado no debía invertir en escuelas especiales. Así que bueno, también estábamos marcado dentro de lo que era el neoliberalismo de aquellos años, ¿no? De los años 90. Apuntar todo al mercado. ¿Qué les parece si hacemos, no sé si querés redondear algo más de las escuelas voucher o... A ver, ¿qué? Simplemente decir que miremos un poco más allá del reel de 30 segundos que nos pasan las redes sociales, que pensemos cuáles son las consecuencias reales, que digamos la verdad, eso es una mentira, las escuelas voucher no mejoran la educación, no hay ninguna investigación que lo diga, los estados que tienen escuelas voucher no mejoran por las escuelas voucher. Entonces, bueno, decir la verdad, esta es la realidad y no hay ninguna investigación científica que diga lo contrario. Muy bien. Yo le propongo hagamos un parate musical, ¿qué les parece? Y hablamos un poquito de educación hacia el futuro, a ver cómo soñamos la educación que viene, ¿qué les parece? Porque así también hacemos algo de propuestas también, ¿no? Propositivo, ¿no? Que sería importante, Jorge, ¿qué le parece? Bien, bien. Muy bien. Me decía fuera del micrófono un tema interesante, Laura, que habla un poco de todas estas cosas que nos están pasando, ¿no? De Woz. Sí, Canguro de Woz, está bueno para escuchar, escuchen también la letra, ¿no? Que no es nada ingenuo lo que dice Woz. Claro. Dice que sin oportunidades la meritocracia no funciona. Lo dice en otras formas, pero bueno, yo soy docente, voy a decir eso nada más. Está bien. ¿Cómo ves la educación hoy en día? ¿No? Porque ahora, digamos, está bien, hacemos la crítica de esto, de volver a hablar, nos parece mentira, de temas de derecho, de la educación como derecho, que hoy lo estemos discutiendo. Pero, ¿qué le falta a la educación hoy en día? Bueno, una pregunta súper amplia. No es amplia, es para que hables 10 horas. Yo creo que después de la pandemia se han hecho esfuerzos, ¿no? Para revertir ciertas situaciones que trajo la pandemia, que fue sobre todo la deserción absoluta. Acá en Zárate, por ejemplo, nosotros trabajamos con la red de educadores populares de Zárate, que vamos a diferentes barrios y lo que hacemos es apoyo escolar, por decirlo de alguna manera, pero bueno, también hacemos juegos y algunos proyectos. Y lo que veíamos es esto, ¿no? Que los chicos no habían ido, no habían tenido contacto porque no tenían posibilidad de conexión. Se hicieron algunas medidas, algunos proyectos, pero bueno, parece que no alcanza, que es insuficiente, pero tampoco, como decíamos también en la charla, no hay una bala de plata para salvar la educación. Hay que entender que es algo totalmente complejo, tal cual, y que tampoco, o sea, me parece bien que se intente aumentar el presupuesto, para mí me parece que está bien, pero tampoco se trata de regar y rezar, ¿no? Hay que pensar cuáles son las estrategias posibles para que esa inversión tenga su fruto. Así que podría decir algunas propuestas en relación a lo que trabajamos, por ejemplo, con Axel Rivas. Yo hice un seminario con él. ¿Dónde trabajás vos? Trabajo en varios lugares, sí. Trabajo en el Instituto 85, trabajo en el Instituto Sagrada Familia, trabajo en el Instituto de Formación de la Prefectura Naval Argentina, también. ¿Formás chicas o chicos que se están formando como docentes, básicamente? También, sí, exactamente. Y trabajo ahora, concursé para la Universidad Pedagógica Nacional. Pero estoy haciendo una maestría en la Universidad de San Andrés y con Axel Rivas, que es de políticas educativas, justamente planteábamos, ¿no? Si vos tuvieses una bala de plata, ¿dónde pondrías esa bala de plata? O sea, si tendrías 3 minutos en el ascensor en el Ministerio de Educación, ¿qué le dirías? Finalmente, después de un montón con el Ministro de Educación. Claro. Encontrábamos que no alcanza una sola propuesta, que hay que entramar varias propuestas justamente cuando pensamos en educación, pero sí que es necesario pensar que esa inversión pública que hace el Estado, tenemos que saber dónde va.
por decirlo así, ¿no? Entonces hay que quizás pensar en cómo mejoramos una administración en un sistema que es tan grande, porque también tenemos que pensar en eso. Argentina es un territorio enorme. Claro, Entonces, con no es- particularidades diferentes, Claro, no solo por muchas la realidades. territorialidad, sino además Idiosincrasia por diferente. idiosincrasia, claro, sí, sí. Por el otro lado, a mí no me gusta cuando se los acusa a los docentes de que son vagos o que no trabajan. Quiero que alguien vaya a la escuela y que vea al interior de la escuela de qué se trata ser profesor, de qué se trata ser un maestro de inicial, ponerle el cuerpo, un maestro de primaria, lidiar con las situaciones que se trabajan todos los días en la escuela, y a partir de ahí que por lo menos estén un día dentro de la escuela, me digan si realmente ese docente no hace un gran esfuerzo. Yo No, creo que seguro. Claro, porque además, perdón, No. el tema de la educación solo no la podemos ver aislado, o sea, hay un montón de componentes sociales, culturales que tenés que tener en cuenta y que están en el aula también, y que no se soluciona solamente con decir, no, hay que pagarles más a los docentes y listo, por ejemplo, ¿no? O sea, no podemos ser tan simplistas con esas soluciones. Vos, Maribel, estás en un área de estas nuevas, de alguna manera, ¿no? Yo, ¿Qué trabajo- sos vos exactamente? Yo soy diseñadora de imagen y sonido, Ajá. de una universidad pública también. Sí, sí, obvio. Trabajo en prefectura con Laura. En realidad yo entré como diseñadora y bueno, después empecé a dar dedicarme un clases. poquito más a la docencia. Di un poco de clases en la facultad, pero bueno, ahora me dedico un poco más a la docencia y trabajo con Laura en el Infod, formando tutores, siempre más que nada desde la virtualidad. Pero lo que me permitió eso también es ver un montón de realidades de otros lados, porque son programas federales, con docentes que comparten experiencias de, por ejemplo, ayer hablaba con una docente que tiene 5 alumnos en una escuela de alta montaña en Tucumán, entonces esas realidades acá Claro. ni nos imaginamos. Claro. Es muy difícil plantear soluciones tan generales para ese tipo En de... general escuelas ranchos son, ¿no? Sí, sí, sí. Y otra de las cosas que me parece fundamentales es, ay no, el docente no se capacita. Nosotros en la propuesta de Infod, del Instituto Nacional de Formación Docente, en este trimestre hay 16.600 Claro, te iba a preguntar docentes. eso, Sí. ¿no? El tema de que dicen el docente no se capacita, no. El Claro. docente lo que no tiene es tiempo para planificar. o Debería sea, trabajar tener- menos. Sí. Totalmente, o tener un pago por esa planificación que no se nos paga, o sea, no se nos paga para, ustedes lo saben bien, ni Claro. para corregir, ni para planificar, tenemos que tener un montón de horas justamente para... Empezás a las 7 de la mañana. mañana y terminas a las 11 de la noche, como digamos. Totalmente. Volviendo... Yo siempre perdón. cuento que a mi hijo me decía, señor, ¿quién es usted? Soy tu papá, le decía. Claro. Volviendo al tema de las escuelas voucher, una de las cosas que se plantea es que además a los docentes se les pagaría mejor porque cada escuela podría administrar, eso es lo que plantean ellos, Sí. cada escuela podría administrar su plantel docente, por así decirlo, pero en las escuelas en donde tenés menos financiación, les vas a pagar menos, entonces también hay un tema de precarización laboral docente. Totalmente. Claro, de la que no aparte se hable. que digamos, se termina el docente como trabajador también de la educación, ¿no? Con el tema de las escuelas voucher. Claro. Creo que una medida interesante que justamente la discutíamos en este seminario, que yo también me formé en la universidad pública, este es el primer posgrado que estoy haciendo en una universidad privada, Se pero puede hacer en todos lados, ¿no? también porque Bueno. me dieron una beca, si no, no podría haber Claro, accedido obvio. a ese costo, ¿no? Y una de las temáticas que también planeábamos o que pensábamos es que sería muy bueno que uno pueda tener diferente tipo de capacitaciones y acceder a sectores más vulnerables y eso que te dé un plus. Por ejemplo, vos sabés que hay ciertos sectores que necesitas tener estrategias para poder manejarte y para poder enseñar, porque tienen otras dificultades. Y estaría bueno que no tengas que saltar a otro cargo, por ejemplo, secretaria, vicedirector, y no salir del aula para tener un mejor sueldo, ¿no? Que te especialices, que puedas quedarte dentro del aula y que eso te dé una mejor remuneración, una forma también de mejorar la educación y también individualmente al docente para que pueda seguir en un lugar que le gusta, pero con un mejor sueldo. Sería una pequeña medida, ¿no? para pensar la educación. Sí, por supuesto, ¿no? Además, esto que decimos recién, ¿no? El docente no tiene realmente tiempo como para
y lo hace igual, porque se toma el sábado a la mañana, porque eso es negativo para nosotros cuando nos escuchan, Jorge, pero se toma el sábado a la mañana para capacitarte, ¿no? Vos, tu actividad, Maribel, Sí. en la pandemia seguramente creció, o no, me equivoco. Sí, Yo estoy hablando... sí, definitivamente. Yo en prefectura no trabajo con los alumnos directamente, sino que trabajo también capacitando docentes. Y capacitando docentes para la educación a distancia. Y durante la pandemia nosotros en general dábamos cursos cortitos, con poca gente. Tuvimos que capacitar de 50 personas en un curso a 200 docentes de una. Y de vuelta, cada uno con sus particularidades, con materias que no se podían adaptar totalmente a la virtualidad, o sea, fue un trabajo arduo, intenso que hicimos, sí. Bueno, eso es es otro tema. Los docentes durante la pandemia trabajaron, aprendieron lo que no aprendieron a hacer, sabían, sí. claro. Se transformaron en creadores de contenido, fue una locura, la verdad. Fue bueno, más allá de lo triste de la yo creo pandemia. yo creo que podemos significa, sacar un ¿no? montón de cosas positivas de ahí. Me parece mal que hay algunas de las que no se aprendió, pero bueno. Por ejemplo, Me parece que por ahí hay un montón de cosas que se pueden trabajar desde la virtualidad y que le sacan trabajo al docente también, ¿no? Volver a la presencialidad fue como un trabajo también de adaptación, de adaptación de vuelta. Sí, totalmente. Aparte, quizás hay cuestiones como por ejemplo el contacto que se tuvo con las familias durante la pandemia, que por ahí ahora no lo estamos aprovechando tanto, ¿no? Esto de crear estas aulas expandidas, que usamos un montón de recursos. Se usó todo el WhatsApp, el grupo de Facebook y demás, que es una herramienta interesante para seguir conectados con las familias y que también se sepa qué se hace en la escuela. Eso fue una de las cuestiones que por ahí dejamos de usar un poco, aunque quedaron ciertas huellas y en algunas escuelas se siguió aprovechando, se sigue haciendo, ¿no? Igualmente yo no he tenido contacto, por ejemplo, con realidades en donde el acceso a la tecnología no es la misma, en donde por ahí en una casa no tienen acceso a internet, no tienen acceso a una computadora. Bueno, eso es otro tema, Eso ¿no? fue otro tema, claro. O sea, así como hubo cosas muy positivas, también hubo cosas muy negativas. Me parece que ahí eso se va a ver reflejado recién a partir de Hay que ahora en las repartir la escuelas. computadora. Había que aprovechar. No, Sí. por supuesto. Pero no es solo el tema de tener el dispositivo, sino también cómo usarlo y saber ¿Cómo usarlo en la escuela, no? En la escuela y en las casas. Y en las casas también, sí. Había una experiencia que a mí me llamó mucho la atención y me pareció súper ingeniosa, que no me acuerdo, no estoy segura si era en San Pedro o en Varadero, que cuando estaban haciendo la fila para agarrar la caja durante la pandemia, en la escuela habían puesto un televisor, entonces les explicaban a los padres cómo eran las tareas para que se la contaran a los hijos. Entonces la maestra le iba entregando, además de la caja, la tarea, y en el televisor le explicaba el contenido, bien resumido. Claro. Digo, bueno, una forma también de ingeniárselas para llegar. Y por eso digo, ¿no? A veces se menosprecia la tarea docente y todas estas cuestiones no se visibilizan. Creo que estaría bueno, que sería interesante que nos preocupemos de las acciones que hace el docente, de cómo vive el día a día el docente. Yo pienso siempre en las maestras de nivel inicial, que encima son las que menos ganan, y eso la verdad que no lo entiendo, cuando la tarea es enorme, ¿no? Tu madre era maestra inicial, ¿no? Mi mamá fue maestra inicial, de primaria, sí, Sí, también, sí. pero bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Qué Que tarea tenemos que importante, pensar. ¿no? De maestras iniciales. A ver, chicas, ¿cómo piensan seguir un poco con esta tarea de difusión de todos estos ataques a la educación y de las escuelas voucher? Como dijo bien Laura, no es solamente puntualmente lo de las escuelas voucher, sino todo lo que tiene que ver, lo que rodea el concepto de derecho a la educación. Sí, hablamos un poquito de eso, entre nosotros todavía no tenemos nada definido, pero me parece que hay una necesidad de dar debates y dar discusiones sobre estas cosas, que como te digo, no lo habíamos pensado de entrada. Salió. Bueno, Salió, las cosas que salen sí, a sí, veces sí. son las mejores. Que me parece que sí, bueno, estaría No bueno darle siempre. más discusión. No siempre, bueno, no siempre. A mí me gustaría poder llegar también a los estudiantes para que conozcan estas medidas, así que estábamos pensando cómo hacer
ya que vemos, ¿no?, que los candidatos de La Libertad Avanza están mucho en las puertas de los colegios y creo que nadie dice lo contrario, o sea que están ellos solos. Bueno, ¿cómo podemos hacer para explicar esta medida puntualmente, bueno, ¿no? yo dije el otro día eso. O sea, a mí me llama la atención cómo, y en eso sí hago cargo un poco a los docentes, digamos, no salió nadie a decir, che, para, ¿qué estás diciendo? Le están mintiendo a los chicos acá en la cara de todos nosotros. Nadie salió defendiendo. Creo que eso es una tarea muy importante. Y también vos, Maribel, ir al lugar donde trabajo pelean. de trinchera. Claro, Sí, el lugar donde pelean, que son los TikTok y todo este tipo Sí. de cosas, ¿no? Sí, usarlos activamente. El aparato que tienen montado, Claro. la comunicación que manejan, no la estamos manejando desde el otro lado. No, claro. Y creo que tenemos que hacer un poquito de reflexión desde ese punto de vista y activar y empezar a mover y movilizar a desde los medios también. Totalmente, porque fíjense que este famoso TikTok que generó todo este revuelo de la nota y todo esto, estaba hasta con una musiquita, viste, muy ¿Sí? de romántica, ¿no? De que, bueno, miren qué panorama hermoso que nos están pintando, ¿no? Entonces me parece que hay que empezar a usar ciertos recursos, y si estás en la escuela, pedir micrófono y hablar. Y hablar. Sí, yo creo que acá, bueno, Maribel justamente Los se gremios. dedica a eso. También. Claro, por supuesto, los gremios también. Creo que explicando la medida y desmintiendo es una forma de empezar, por lo menos, ¿no? Que se enteren cuál es la realidad de la situación. Que es un verso. Bueno, Es un verso. lo dijiste, mira, lo dijiste. Sí, el tema que es un verso peligroso y Totalmente. que tiene que ver con la política, porque la educación también es política educativa. Totalmente. Así que acá no solamente hay que apelar a los docentes, hay que apelar a la sociedad en su conjunto, También. en función de que se vote, pero se vote con conciencia lo que Sí, se sí, está pero votando. lo que yo digo es que si No estás se en la tomen de estos escuela, eslogan y de estas cosas, ¿no? está bien, pero yo lo que digo es que si estás en la escuela y estás escuchando, mínimamente me parece que tenés que tener interés, o quizás algunos docentes no estén enterados del todo. Yo creo que recién ahora el docente, muchos, no obviamente. No algunos todos, no sabemos, estamos generalizando. pero no. hay muchos docentes que recién ahora se están preguntando, a ver, ¿de qué se trata esta medida? Y por ahí lo pasaron por alto, como que lo tomaron como, Bueno. como una Está cosa. retomando una vieja idea, ¿te acuerdas cuando estábamos en Suteba? Nosotros peleábamos Contra eso, sí, creemos que ya estaba totalmente... Estábamos hablando del año 2000, Claro. hace 23 años atrás. Que como se hablaba de hablaba- la municipalización con de la Liach, escuela. con Liach, Claro, todo Liach, ese- que había hecho en un libro, había planteado el tema de las escuelas voucher y charter, que es otra Con modalidad. modelo San Luis. Modelo San Luis también, que exactamente... Han pasado 23 años de eso. Dentro ¿no? de este grupo está Nair Abdala, está Juan Mayada, está Victoria Martinelli, y Nair justamente en la charla de la Biblioteca José Ingenieros trajo el ejemplo de la Escuela de San Luis, y que justamente lo que destacó era la flexibilidad laboral para los docentes que traían ese tipo de medidas de la Escuela de San Luis, que después obviamente cayó absolutamente porque era imposible implementarlo. También hay que decir eso. O sea, para cambiar a este tipo de sistema tenés que cambiar directamente la Constitución, pero la Constitución en el artículo 5 dice el derecho de educar y de aprender. Entonces, partiendo desde ahí, tendrías que tener en el Congreso el 2/3 para cambiar la Constitución. Después tenés que cambiar la Constitución nacional. Y después tenés que cambiar la Constitución provincial, creo que de casi todas las provincias, que dice que no se lucra con la educación. Ujú. Así que bueno. Sí, yo pensaba que nosotros que peleamos contra la municipalización y, digamos, la EGB en aquel momento, todo este tema, hoy tenemos que agradecer que sean provinciales las escuelas, porque creo que no van a poder llegar a todo para cambiar. Yo les agradezco mucho que hayan venido. De nuestra parte vamos a seguir difundiendo este tema, y los micrófonos de esta radio y de este programa particularmente están abiertos para que cada vez que tengan que informar y señalar estas cosas, lo hagamos. Sí, esto que dijimos último me retrotrae de lo que comentamos, ¿no? De Dale. estos autores, ¿no? Y quiero recalcarlo, Steven Levinsky y Daniel Silbrat, ¿no? Como mueren las democracias, dice que ellos dicen que los regímenes constitucionales ya no finalizan con un golpe de Estado. El problema radica en la posibilidad de que sean los propios presidentes electos quienes descreen del ejercicio electoral los que anulen el Estado de Derecho, quebrando las leyes republicanas. Ojo con esto.
Exacto. Las despido con un poquito de música si se van tranquilas. Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di 2 palos, medité, me di el